Qué bendición, amados hermanos. Día viernes, tiempo de compartir con nuestros hermanos por acá, por la internet. Damos gracias a Dios por la bendición de poder compartir la palabra, cantar alabanzas al Señor, poder como un solo pueblo, como un solo cuerpo en Cristo, elevar oraciones de gratitud, acciones de gracias, peticiones. Es un tiempo hermoso en el que se reúne la iglesia del Señor para conocer las verdades bíblicas que el Señor nos quiere compartir en su palabra, la Biblia, para este día. Vamos a orar, amados hermanos, y después vamos a alabar al Señor con gozo, con alegría, como una ofrenda que vamos a compartir con Él. Oremos. Padre de la gloria, te damos alabanza, poder, bendecimos tu nombre, rogamos que nos bendigas. Señor, te amamos y queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Queremos que uses nuestras vidas como instrumento en tus manos, que seamos gastados para el beneficio de tu obra. Bendice cada hermano, cada familia que va a estar acá compartiendo en este momento y trayendo esta ofrenda de adoración que queremos darte a ti, Señor. Señor, bendecimos tu nombre y rogamos que tu palabra sea luz y guía en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos ilumine para entender y practicar la voluntad tuya escrita en tu palabra. Bendícenos en este tiempo. Ponemos todas nuestras ansiedades, incomodidades, faltas y pecados en tus manos, rogándote que nos perdones, para que, Señor, tu nombre sea exaltado y podamos alabarte de corazón sincero. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, quiero pedirle que se pongan en pie y vamos a alabar a nuestro Señor con este canto que se titula Gracias Sublime.
el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Adoramos al Señor, no solamente por lo que ha hecho en nuestras vidas, sino también por quien es para nosotros. Dice esta alabanza: en esto creo. Y esta alabanza es hermosa porque es una declaración de aquello que nosotros encontramos en su palabra y que ha formado y caracteriza nuestra iglesia. Es una declaración doctrinal donde expresamos lo que creemos de forma cantada. Vamos a alabar a nuestro Dios. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Y es el único nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos: el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas en gloria y poder, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey.
nuestro Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Precisamente de Jesucristo es que vamos a hablar en el estudio de esta noche. Quiero invitarte, mi hermano, a que continúes en este recurso para que puedas participar del estudio de la palabra del Señor. Quiero además recordarte que cada día de la semana, de lunes a sábado, estamos teniendo devocional, un ministerio que se llama Palabras Refrescantes para el Corazón Sediento, patrocinado por la Iglesia Bíblica Bautista, El Camino a la Cruz, el cual esperamos que sea de bendición para tu vida, para poder compartir la palabra de Dios desde bien temprano en la mañana, y que además sea un recurso en tus manos para compartirlo a aquellos que también necesitan meditar, aprender y conocer la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios, amados hermanos. Es un gozo, una alegría poder compartir con ustedes en esta tarde de estudio de la palabra del Señor. La verdad que me gozo muchísimo en poder alabar el nombre del Señor, como lo hemos hecho hasta el momento, y ahora poder venir a la Biblia y encontrar en su palabra las cosas que Él quiere para nosotros. En esta tarde vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a hablar de algo un poco interesante.
Realmente la Biblia siempre nos trae enseñanzas muy interesantes. El texto que hemos seleccionado como texto básico para nuestro estudio es Hebreos 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la lectura de tu palabra, porque es una bendición poder estudiar tu palabra en este día. Ayúdanos a comprenderlo y también ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, una de las cosas que queremos ver en esta tarde es, en palabras del apóstol Pablo, queremos hablar acerca de la fe, pero hablar de la fe en los tiempos postreros. ¿Por qué? Porque esa frase, en los tiempos postreros, es una frase que es auténtica del apóstol Pablo, una frase que usa muchísimo en Primera y Segunda Timoteo, creo que también en Primera de Corintios, si mal no recuerdo, pero realmente si nosotros hacemos un estudio de esto, un estudio panorámico, que es lo que vamos a hacer, es como se llama en la hermenéutica, un estudio panorámico, porque vamos a perseguir esta frase, los postreros días o en los tiempos postreros. Nosotros vamos a poder aprender para esos tiempos finales cuál es, qué se espera de la fe. Y ese es el estudio en esta tarde. Porque muchas veces nosotros encontramos que los tiempos finales, apocalípticos y demás, se convierten en cosas enigmáticas, cosas que nos cuesta un poco más de trabajo estudiar o nos cuesta un poco más de disciplina. Pero ustedes saben que nosotros estamos ocupando lo que ustedes mismos nos han compartido a nosotros, las dudas y demás, y de ahí estamos elaborando los estudios. Y una de las preguntas que me llegó es esta pregunta, se las quiero compartir. ¿Qué nos enseña la palabra acerca de los acontecimientos postreros? Bueno, acerca de los acontecimientos postreros, la palabra nos enseña muchísimas cosas, pero queremos hablar de un elemento, la fe, y ver cuál es el comportamiento de la fe a través de Primera, Segunda de Timoteo y algún otro libro acerca de los tiempos finales. ¿Cuál es el comportamiento de la fe? Vamos a ir primeramente al punto 1. Dice: en los tiempos finales o postreros, algunos se van a apartar de la fe. Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Es interesante porque Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, nos habla a nosotros acerca de los tiempos finales. Ustedes saben que la carta del apóstol Pablo a Timoteo es una carta personal, un amigo, un discípulo, un hombre que Dios usó mucho para la edificación de la iglesia, pero que además tuvo la dicha, la bendición de compartir amistad con el apóstol Pablo. Y bueno, el apóstol Pablo le escribe y le dice en el versículo 1 del capítulo 4, la primera carta: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Bueno, el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es exactamente esa palabra en el idioma original? La palabra que se usa en el idioma original es la palabra apisteme, que significa que poner aparte, partir, abandonar, alejarse, incitar. O sea, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo aquí es que la fe en los tiempos finales va a sufrir el alejamiento de mucha gente. Mucha gente va a abandonar la verdadera fe, se van a apartar, se van a poner aparte, van a abandonarla y van a, de alguna manera, a sustituirla por una doctrina de demonios, de espíritus engañadores y doctrinas de demonios.
O sea, lo primero que aprendemos del apóstol Pablo acerca de los tiempos postreros, hablando de la fe, es que va a ser, de alguna manera, la fe verdadera va a ser abandonada y la gente va a tener una tendencia muy fuerte de seguir a los engañadores, va a tener un deseo muy fuerte de seguir doctrinas de demonios. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, no sabemos si nosotros somos los que estamos en los tiempos finales. Creo que cada generación de cristianos siempre ha creído que está en los tiempos finales y de hecho yo creo que estamos muy cerca y los tiempos cada vez se acortan más y se acercan más. Pero nosotros sí vivimos en un tiempo donde hay una particularidad y es que las congregaciones de sana doctrina generalmente, no todas, pero generalmente son las menos deseadas por los que se dicen llamar cristianos en esta época. Realmente, las congregaciones de sana doctrina, Dios está obrando en ellas de forma que se está viviendo un cristianismo y se está viviendo una fe que parte primeramente de una experiencia del Señor en los corazones de las personas. Personas que andaban en otras religiones, personas que tenían otra fe, que tenían otras prácticas, y Dios los confrontó, Dios los transformó y Dios los ha traído a beber de la palabra, de la fuente, y los ha traído a beber de la doctrina verdadera. Hay mucha gente extraviada, mucha gente que ahora mismo califica para lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Hay mucha gente siguiendo doctrina de demonios, de espíritus engañadores. Hay mucha gente cambiando la verdad del evangelio. Hay muy poca congregación predicando el evangelio verdadero, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de la confrontación con el pecado, el evangelio del perdón, de la gracia suficiente, de la palabra de Dios como única regla de fe y de práctica, del evangelio que es obrado únicamente por la soberanía de Dios. Hay muy poca hoy comunicación de este verdadero evangelio y eso hace que hay mucha gente detrás de doctrinas equivocadas y la verdad es que cuando leo este pasaje me siento muy movido a pensar que el cumplimiento de este pasaje lo estamos viendo hoy. Bueno, veamos un poco más. Si vamos a 1 Timoteo 5:8, ahí nos dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que cosa, que un incrédulo. Bueno, la Biblia dice que también en los tiempos finales otros no van a proveer para los suyos y van a negar la fe. Ahora, ¿qué significa la palabra negar que se usa en ese pasaje? La palabra que se usa, la palabra griega, es arneomai, que significa negar, rehusar, declarar falsamente y contradecir. O sea, que en los tiempos finales, gente va a contradecir la fe verdadera, va a negar la fe verdadera. O sea, no es que no va a presumir de que realmente es cristiano y vive en la fe, sino que va a viciar el verdadero mensaje, lo va a viciar con engaños, con declaraciones falsas y con contradicciones que realmente no están en el verdadero evangelio. Y eso el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, para que Timoteo, que estaba en una congregación, que estaba ejerciendo un ministerio, tuviera en cuenta que de pronto, de entre las mismas personas que estaba ahí pastoreando, podían levantarse personas que tuvieran este tipo de actitud. Veamos un poco más. Dice que algunos quebrantarán su primera fe. Vamos a ir a 1 Timoteo 5, pero ahora al versículo 12. Dice el versículo 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Vamos a leer un poco el contexto. Dice, pero viudas más jóvenes no admita, porque cuando son impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe.
La palabra usada ahí es atetesan. O sea, la Biblia de las Américas, que es una traducción excelente, lo traduce este pasaje de esta manera. Dice, por haber, y en vez de usar la palabra quebrantado, dice, por haber abandonado su promesa anterior. O sea, la palabra atetesan, ellos la traducen como abandono. También se puede traducir como hacer ineficaz el compromiso de fe, quitar por la fuerza, anular, rechazar, despreciar, invalidar, violar, infringir. O sea, lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que algunas quebrantarán su fe, de alguna manera van a rechazar esa fe, van a despreciar la fe, van a violar la fe, van a hacer ineficaz la fe, van a abandonar el compromiso que tuvieron, y eso realmente va a suceder no fuera de la iglesia, sino dentro de las personas que ministramos, las personas que están en este lugar, y que muchas veces creemos que todos somos cristianos, que todos los que vienen, todos los que dicen que son cristianos, que profesan a Cristo, levantan su mano, pero dice el apóstol Pablo: hey Timoteo, ten mucho cuidado, porque hay mucha posibilidad de que a las personas quebranten la fe. Vamos a ir a Timoteo capítulo 6, primera de Timoteo, capítulo 6, pero en esta ocasión vamos a ir al versículo número 10. Vamos a ir al versículo número 10. Dice el versículo número 10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Otra cosa que va a pasar con la fe en los tiempos finales es que algunos se van a extraviar de la fe. Me llama la atención que Reina Valera y la Biblia de las Américas en este pasaje coinciden. Ellos ambos traducen la palabra como extraviar. Es una palabra compuesta, griega, una palabra grande, una palabra compleja, pero que realmente significa descreer lentamente o gradualmente, alejarse poco a poco o arrastrando a otros, provocar puntos de vista equivocados y contrarios a la verdad y engañar. O sea, fíjense, si llevamos este concepto a lo que Pablo está diciendo, miren este cuadro. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque los codiciosos del dinero se extraviaron de la fe. Cuando usa la palabra extraviaron significa se fueron alejando poco a poco de la verdadera fe para acercarse al dinero. Pero además arrastraron a otros, porque es lo que implica la palabra. Implica que estas personas no solamente se van solas, sino que empiezan a arrastrar a otros para también alejarlos de la verdadera fe y acercarlos al dinero. Empiezan inclusive a provocar puntos de vista equivocados y contrarios a la verdad, al punto de que pueden engañar a la gente para que la gente comience a desear más el dinero que la verdadera fe. Por eso en la iglesia del Señor hay que tener mucho cuidado. No debemos convertir a la iglesia en una agencia que vende para obtener ganancias. No debemos convertir las ofrendas y la manera en que nosotros soportamos y levantamos la obra en un método mercantil. No podemos ni tan siquiera pensar que el dinero que la iglesia tiene en su poder sea para otra cosa que no sea para ayudar a las mismas personas de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia se convierte en una organización económicamente poderosa, tenemos el peligro de que personas se extravíen de la fe codiciando más el dinero que lo que se hace dentro de la iglesia.
codiciando más el dinero que reunirnos, que predicar el evangelio, que llevar la palabra. Se corre el peligro de tener la actitud de queremos tener dinero a pesar de que no tenemos evangelización, a pesar de que no gastamos recursos en misiones, a pesar de que no implementamos ministerios. Y eso es un error. Eso es extraviarse de la fe, porque todos los recursos y todo debe estar puesto en las manos del Señor para el crecimiento de su obra, para gastarlo en la obra del Señor, para que sea, sí, economizado, cuidado, sí, tratado con reverencia, porque es la economía de la iglesia del Señor, pero que sea invertido, no atesorado. La iglesia, más que atesorar, debe invertir para que crezca, para que se desarrolle, para que mucha gente conozca el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se convierte en una caja de banco donde todo el mundo da dinero y es tragando y tragando y tragando y no proyecta ministerio, no hacemos afuera nada, no evaluamos cómo poder servir, cómo enviar una ayuda a una persona, cuando no tenemos benevolencia, cuando eso no pasa, entonces dentro de la iglesia se pueden levantar algunos que se empiezan a extraviar de la fe y se empiezan entonces a resbalar y empiezan entonces a codiciar más el dinero que la obra que se hace del Señor en la iglesia del Señor. Y eso es lo que está enseñando aquí la palabra. Veamos algo más. Vamos a ir a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, pero vamos a ir entonces al versículo 20. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la mal llamada ciencia, la cual profesando algunos, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, se desviaron de la fe. Fíjense que ahora no está usando la misma palabra. Ahora no está diciendo que se extraviaron. No es que se fueron codiciando el dinero poquito a poquito, llevando a otros a la codicia del dinero, diciendo cosas engañosas para que se desee más el dinero que la obra del Señor. No, esta vez Pablo está diciendo que estas personas se pueden desviar. Dice, la cual profesando algunos a través de argumentos de la falsamente llamada ciencia, se desviaron de la fe. La palabra que usa es la palabra astocheo, que significa diferir con lo que Dios dice, estar fuera de la línea con la voluntad de Dios, no alcanzar el fin de Dios, moverse a otro punto o tratar de ir a otro final. Fíjense lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo a Timoteo: Timoteo, la predicación del evangelio tiene un solo fin, va dirigida a un solo propósito, a donde debemos ir dirigidos todos. Evita la mal llamada ciencia, evita todo ese tipo de pláticas profanas. ¿Por qué razón? Porque ellas te llevan por una línea que no es la voluntad de Dios. Ellas te llevan a un fin que no es el fin que Dios ha provisto. Ellas te mueven a un punto y a un final que no es el final que Dios quiere. Porque déjenme decirle algo, mis hermanos, en la obra de Dios, comenzar bien es un privilegio, pero terminar bien es también un privilegio. Porque mucha gente comienza bien, pero por vanas pláticas profanas, por extraviarse por el dinero, por la situación con las mujeres y por muchas cosas, entonces termina mal. Y así pasan los cristianos. La gente viene, Dios obra en sus corazones, comienzan bien, comienzan amando a su esposa, comienza todo bien, pero como sus vidas no han sido transformadas porque ellos todavía están en pecado, porque ellos todavía están en situaciones de pecado, porque ellos fingieron que Dios estaba obrando en ellos, entonces su fin no es como su comienzo. Su fin es terrible, su fin es un desastre. Ellos aparentemente comenzaron bien, pero terminaron mal. Lo mejor en la obra de Dios
es comenzar bien, pero tenemos que recordar que también hay que terminar bien. Vamos a ver un poquito más de lo que nos dice el apóstol Pablo de la fe de los tiempos postreros. Vamos a ir ahora a 2 de Timoteo, otra carta que el apóstol Pablo está dedicándole a Timoteo para de alguna manera orientarlo en las cosas que él debe hacer en la iglesia a la cual está pastoreando. Dice el versículo 18. Perdón. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 18. Bueno, vamos a ir al 17. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Fíjense, acá hay algo interesante. Dice que estos hombres se desviaron de la verdad. Usa la palabra desviar. Y además usa la palabra trastornar. Porque estos no solo se desviaron ellos, sino que además trastornaron a otros. Cuando usa la palabra desviar, la palabra en griego es atocheo, que significa no alcanzaron el fin, se movieron a otro punto, se fueron por un camino que no era el que Dios quería. Pero cuando usa la palabra trastornar, es la palabra anatrepo, que es una unión de dos palabras que significa volcar, derribar algo de su posición, desmoronar, dejar sin fundamento y sin sentido. Fíjense qué situación tan grave los trastornadores de la fe, como Himeneo y Fileto, que comenzaron a hablar acerca de una falsa doctrina y no solamente se desviaron ellos, porque ese es el gran problema de los falsos maestros, no solamente se desvían ellos, sino que además comienzan a trastornar la fe de otros. ¿Qué significa ese trastornar en griego? Significa que comienzan a desmoronar, significa que comienzan a serruchar el piso de los que están, comienzan a corroer el fundamento para que la persona se desplome y la persona se pierda. La intención acá es volcar, derribar, trastornar, significa revolcar, dejar sin fundamento y sin sentido la fe de algunos. Eso va a suceder en los tiempos postreros con la fe de algunos. Vamos a ir a 2 de Corintios 13, versículo 5. Yo creo que aquí Pablo nos vuelve a hablar acerca de este tema. Perdón, 2 de Corintios 13, versículo 5. Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Bueno, según la Biblia, algunos en los tiempos postreros serán reprobados, o sea, desaprobados. Dice la Biblia, examinémonos a vosotros mismos. Es interesante porque la Biblia versión de las Américas, que es una excelente traducción, ahí dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe, examinémonos a nosotros mismos para que no seamos reprobados, dice la versión 60, pero la Biblia de las Américas dice, para que en verdad no pasemos la prueba. Tenemos que evitar no pasar la prueba, tenemos que evitar el ser reprobado. Ahora, ¿qué es exactamente reprobado o desaprobado en este pasaje? Bueno, el apóstol Pablo usa una palabra griega que se llama adoquimio. Esa palabra significa indigno, fraudulento, de apariencia engañosa, rechazable, inútil y malo. O sea,
En otras palabras, lo que está diciendo es que sin una fe verdadera, usted no va a pasar ningún tipo de prueba. Si usted no se sincera su corazón, y cuando Dios obra en su corazón, usted no es sincero, si usted no busca a Dios, si usted no le sirve, si usted no se humilla delante de Dios, si usted no procura el corazón de Dios, usted va a fingir una fe que no es verdadera, una fe fraudulenta, una fe de apariencia engañosa, pero que no es válida, que es inútil y que además es mala. ¿Qué significa esto? Que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las situaciones, su fe no le va a alcanzar para salir en bendición. Amados hermanos, es interesante lo que el apóstol Pablo dedicó tantas palabras específicas y tantos versículos a este muchacho Timoteo, el cual estaba sirviendo en una iglesia, y ahora el Espíritu Santo ha dejado eso para que nosotros lo estudiemos en este tiempo final. Quiero terminar con este versículo bíblico, 2 de Timoteo 2:15, donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Creo firmemente que es un remedio muy directo para crecer y madurar en la relación con Dios, y de esa manera evitarnos muchos males en los tiempos finales o en los postreros días. Procura presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usa bien la palabra de verdad. Aprendamos a usar bien la palabra, aprendamos a encontrar en la palabra lo que necesitamos, y yo creo que eso va a ser un remedio eficaz para que todos nosotros podamos crecer, podamos madurar y podamos realmente representar dignamente al Señor que nos ha salvado, nos ha redimido y nos ha dado la vida. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre, gracias te damos en este día, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por este tiempo y gracias por este estudio, el cual nos alerta de lo que puede suceder con la fe en los tiempos finales. Señor, no nos toma de sorpresa los malos testimonios, no nos toman de sorpresa que mucha gente, a uno piensa que es cristiano y se aparta. No nos toma de sorpresa porque sabemos que está comprendido en tu palabra y que realmente se tiene que manifestar en los tiempos finales. Te rogamos que nos guardes, que nos permitas disfrutar y vivir nuestra fe a pesar de los tiempos que estamos viviendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.